y me da gusto darle la bienvenida a este espacio informativo al abogado César Gutiérrez Priego. Él es, experto en derecho militar, pero en general, pues es un abogado estudioso del derecho constitucional y le doy la bienvenida esta tarde al abogado César. Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Un placer estar contigo y todo tu auditorio. Bueno, está escalando el conflicto de poderes, el poder judicial que cuestiona al legislativo por aprobar una reforma que afecta a los juzgadores y naturalmente al ejecutivo también por promulgarla y por impulsarla. Y de hecho, desde que fue presentada la iniciativa por parte del presidente López Obrador, con innovaciones en estos cuestionamientos, como la conferencia de prensa de juzgadores que hoy inauguran y con un endurecimiento desde mi punto de vista del discurso de la ministra presidenta Norma Piña Hernández. ¿Cómo valoras, abogado, lo que está ocurriendo, pues en términos también de lo que ya está en marcha, que es este proceso electoral que derivará en la elección de junio del próximo año? Fíjate, Álvaro, yo veo que como lo que ha pasado últimamente en todo lo que tiene que ver en nuestro país, se ha politizado el tema. En primer lugar, yo considero que no tiene facultades un juzgador, no un juez federal, para otorgar un amparo. En ese sentido, más allá de lo que ya hemos platicado, que explica la ley de amparo en su artículo 61 de forma clara, en donde los amparos no proceden contra las reformas constitucionales. Pero a mí me parece que incluso el Poder Judicial sabe que no pueden impugnar el contenido de una reforma constitucional. Estamos en una situación sui generis en el sentido de que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma, ya es constitucional, ya se ordenó que se lleve a cabo un proceso electoral y por esta vía de un incidente en incumplimiento, una suspensión de amparo, señala una jueza que ella sí tiene a su consideración facultades, porque pues estas facultades le vienen de que puede ser inconvencional lo que se está promoviendo vía amparo o puede ser violatorio de derechos humanos. Es un nuevo concepto que tratan de utilizar en concordancia con el artículo primero constitucional. La realidad es que ellos han politizado el tema en el sentido de tratar de a ese pequeño sector de la población, ¿no? Mexicana, hablarles y querer convencerlos de que lo que está pasando en México es una violación a la Constitución. Cuando a mi consideración, primera persona del singular, ¿no? Porque ya ves que ahora lo que pasa es que todos son abogados, todos son juristas y todos quieren interpretar la ley. Como no, cualquier persona puede interpretar la ley de acuerdo a esta libertad de jurisdicción que tienen los jueces, pues obviamente no falta el juez que dice que, pues, ella considera que puede conceder esta suspensión provisional porque a lo mejor el proceso legislativo hubo violaciones en cuanto al proceso legislativo. Pero aquí más bien lo que deberían de haber promovido a mi consideración y punto de vista como medio de control constitucional, pues era una acción de inconstitucionalidad, pero como los partidos políticos de oposición en este país no tienen una tercera parte en el Congreso, llámese Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, pues entonces buscaron alguna otra fórmula legal para tratar de suspender. Y vemos, ¿no?, que ellos el día de hoy, curiosamente, inician una mañanera judicial, ¿no? No recuerdo exactamente el nombre que ellos le dan, me parece que es una asociación que se llama Artículo 41, que ellos mencionan que aglomera cerca de 1,500 jueces y magistrados en el país. De facto, ellos están constituyendo en juez y parte, ¿no? Lo cual me parece sumamente peligroso. Pero voy todavía más allá. Me parece que ellos también están entrando en el terreno de la política, porque si bien es cierto, ellos hablan de que supuestamente se podría ordenar incluso el arresto y el posible inicio de una carpeta de investigación en contra de la presidenta de México, de este país, y de quien funge como director del Diario Oficial de la Federación por estar en desacato a un mandamiento judicial,
pues también lo es que ellos son, no, supuestamente peritos en derecho y tendrían que saber que la forma en cómo se juzga un presidente de la República, pues es de acuerdo a la misma Constitución, de acuerdo al artículo 111 constitucional. Entonces, ellos, en lugar de continuar con el proceso judicial en donde hay un supuesto desacato que todavía no pueden mencionar que existe un desacato porque siguen mencionando que ellos, esta notificación, pues en coadyuvancia, este juzgado de Coatzacoalcos, Veracruz, solicitó a un juzgado en la Ciudad de México para que realizara las notificaciones, pues todavía no tienen conocimiento si se han notificado o no. Y a su vez también escuchamos a Presidencia de la República señalar que, bueno, pues no les ha llegado ninguna notificación y que por lo mismo, pues incluso no puede haber ni siquiera un desacato. ¿Dónde viene el problema? Hoy en la mañana yo decía que a lo mejor este ejercicio de transparencia o de supuesta transparencia que quiera hacer el Poder Judicial sería muy importante para hablar de temas que pueden ser sobresalientes y que muchos de los mexicanos obviamente tenemos curiosidad para saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Me parece que fue un ejercicio que para los abogados podría ser interesante, pero para el grueso de la población me parece que les pareció sumamente aburrido. Parecería que estuvieran dando un monólogo en donde única y exclusivamente quisieran dar una clase de derecho y justificar a lo mejor las resoluciones que en su momento dieron algunos jueces o algunos magistrados. Lo único que se me hizo interesante y que creo que fue noticioso fue el hecho de que desmientan un comunicado de la Fiscalía General de la República respecto a la solicitud que realizan de órdenes de aprehensión en contra de algunos funcionarios y que ellos dicen que, bueno, que ellos nunca negaron esas órdenes de aprehensión, por lo menos el juez al cual se le hizo la solicitud, y que al contrario fue el representante de la Fiscalía, el Ministerio Público Federal, quien se desiste al darse cuenta que los datos que está ofreciendo para solicitar esta orden de aprehensión no estaban completos. Eso es lo único que se me hizo noticioso. Pero yo diría, si ellos no quieren politizar el tema, como en teoría no quieren politizarlo, pues ¿por qué no continúan con el proceso judicial? Se esperan a que realmente exista un desacato, que entonces la juez determine que hubo un desacato y que siga con el procedimiento judicial normal que se tendría que llevar a cabo. Lo que se advierte, sin embargo, abogado Gutiérrez Priego, es que el Poder Judicial ha decidido actuar políticamente. No es fortuito el paro, todo pagado, que se supone que ya terminó. Son finalmente movilizaciones de carácter político, no de personas imparciales, sino finalmente la reforma les afecta y ellos deciden movilizarse políticamente y tomar decisiones políticas como las ha tomado la propia ministra Norma Piña, como los han tomado jueces, magistrados, y ahora con una conferencia de prensa que tiene el reto de acreditarse como un mecanismo informativo, porque si se repite lo que fue el día de hoy va a ser un rotundo fracaso. Bueno, me parece que si lo siguen llevando en este mismo formato, sí va a ser un fracaso, Álvaro. ¿Por qué? Porque incluso yo, pues, estoy hasta con la intención, yo no soy periodista, respeto mucho el trabajo de todos ustedes, pero escribo una columna, a lo mejor por ahí yo podría ir y solicitar el que me pudieran contestar alguna pregunta, porque yo tengo muchísimas que realizarles, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que parecería una tendencia a nivel nacional que la mayoría de los jueces acusan que por orden de este gobierno se tiene que dictar prisión preventiva oficiosa en determinados delitos, pero que en la realidad no sucede porque cada juez, como tiene criterio propio y jurisdicción propia, lo que ellos mencionan es que no van a aplicar la prisión preventiva oficiosa porque es inconvencional. Entonces, cuando se les solicita la prisión preventiva justificada, señalan que no la van a conceder porque a su consideración el presunto responsable, que si bien es cierto hay datos mínimos para poderlo vincular a proceso, digo, una persona que detuvieron con armas largas de uso exclusivo del ejército mexicano y de la Armada de México, que obviamente está en violación a la ley federal de armas y explosivos, que lo encontraron con bazucas, con granadas, con drones, con explosivos,
el juez considera que como el Ministerio Público no pudo demostrar que había riesgo de fuga inminente, pues entonces le puede brindar una medida menos lesiva que la prisión preventiva justificada. Entonces vemos que en el 99% de los casos, pues obviamente las personas nunca regresan para poder llevar el cauce legal y un juicio en el cual se pueda determinar si es inocente o culpable. ¿Por qué si utilizan esos criterios? Curiosamente, y parecería, ¿no? Que es una tendencia a nivel nacional, tanto en juzgados del Foro Común como lo del Foro Federal, de igual manera sucede con personas que tienen poder adquisitivo elevado, ¿no? Como aquellas personas acusadas de delitos de defraudación fiscal, algunas personas ligadas a grupos de poder, etcétera, pero que no pasa con el grueso de la población, que ahí sí pudiéramos hablar en específico, pero parece que eso no les interesa, porque no les interesa comunicar, ¿no? Esto que ellos están empezando a hacer el día de hoy, se les pidió desde hace muchos años. Yo no sé a quién les sorprende si cuando desde que era candidato el expresidente Andrés Manuel López Obrador, él dijo y ofreció que iba a haber una reforma al Poder Judicial porque no podíamos tener juzgadores que estuvieran tan alejados de la sociedad. Pero vamos todavía más allá. O sea, no es de que de repente se les ocurrió esta reforma. Ellos conocían el contenido desde febrero de este año. Y me parece que única y exclusivamente se han fundado en algunos puntos como la elección popular para las personas que serán juzgadoras, jueces, magistrados y ministros. Pero ¿qué pasa con toda la reforma en general? Me parece que hay muchos puntos sobresalientes que son importantes y manejan mucho el hecho de que los perfiles que pudiesen llegar podrían ser perfiles que los imponga los grupos criminales en este país. Con el debido respeto, con la Fiscalía General de la República que tenemos y con las resoluciones de los juzgadores que siempre justifican que la Fiscalía hace mal el trabajo, ¿para qué quisieran cambiar de jueces y magistrados los grupos criminales y los delincuentes de este país si ganan de todas, mi querido Sí, Álvaro? sí. Justo en la elección que a mí me parece que ya es inevitable, finalmente, salvo que la Suprema Corte tome la determinación de anular lo que ya está en la Constitución, yo veo inevitable que haya elección en junio. ¿Tú que sí existe el riesgo de que la Corte se aviente ese paquete pese a que no tiene fundamento constitucional? Mira, mi querido Álvaro, no, me encantaría todavía poder saber qué va a pasar en el futuro, pero acuérdate que los análisis los hacemos de acuerdo a la información y las tendencias que nosotros estamos viendo. Y la tendencia es a ellos terminar tomando decisiones. Fíjate, ellos justifican el hecho de poder revisar esta Sí. reforma a la Constitución, ¿no? Que en sí es el contenido de la reforma, porque no es la reforma contenal, sino el contenido de la reforma sin tener un fundamento legal real, porque ellos utilizan el artículo 11 de la Ley Orgánica del Sí. Poder Judicial, que es una ley administrativa para determinar un cambio a una ley constitucional. O sea, ellos están tomándose atribuciones que a mi personal punto de vista, primera persona del singular, o sea, yo considero que no solo no lo tienen, sino que aparte están desafiando al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Me parece que ellos lo que están tratando de hacer es crear un conflicto y lo que ellos quieren es que ese conflicto se vea reflejado en el uso del Ejecutivo o del Legislativo de las herramientas jurídicas que tienen, como a lo mejor las quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal, que ya incluso el presidente de la República dijo que lo va a realizar, pero incluso también existe el juicio Sí. político y las denuncias ante la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque realmente ellos están realizando hechos con apariencia de delito y a lo mejor de esa forma tratar de victimizarse. Fíjate cómo ellos utilizan una palabra clave. Ellos hablan de suspensión de labores, no hablan de un paro, porque el paro tendría que ser por parte del patrón, ¿no? Ellos hablan de una suspensión de labores. Pero curiosamente, ¿no? Los abogados tenemos un grave problema que hasta incluso cuando perdemos, empatamos, porque siempre encontramos por ahí la triquiñuela legal para tratar de salir lo menos perjudicados posibles.
Ellos en esta suspensión de labores, que a mi consideración nuevamente señalo que es ilegal, ellos siguen cobrando el 100% de su Sí, claro. sueldo para realizar y ejercer un derecho que todos tenemos, la manifestación social. Yo me he manifestado públicamente, pero pues, yo dejo de percibir el dinero que yo puedo recibir por mi actividad profesional. ¿Por qué? Pues porque yo soy un litigante al 100%. Yo postulo en materia penal normalmente, yo soy un postulante, soy un litigante. A eso me he dedicado toda mi vida. Y si yo no trabajo, pues no cobro. Pero yo he salido abiertamente a manifestarme. ¿Por qué ellos van a tener un derecho distinto al que tiene el grueso de la población en este país? ¿Por qué ellos sí aplican la ley a conveniencia? ¿Por qué ellos no están dando servicios a la ciudadanía en general? Pero en este momento, todo lo que ellos promueven, porque la gran mayoría de estos amparos y de estas resoluciones se han promovido por miembros del mismo Poder Judicial o de asociaciones civiles o de personajes ligados al Poder Judicial, ¿no? Porque cuando hablan de asociaciones civiles de derechos humanos, pues sí, se les olvida que los personajes que a lo mejor están en esas asociaciones civiles, pues han formado parte de los partidos de oposición en este país o están ligados directamente con el Poder Judicial. Entonces es una simulación lo que hacen, pero todos aquellos recursos que ellos promueven sí los consideran como casos urgentes y dejan todos los demás de toda la población en general. ¿Qué te demuestra esto? Pues que por supuesto que ellos tienen un interés. Y yo lo he dicho, aquí existe un claro conflicto de intereses porque no puede ser juez y parte. Y no faltará quien diga, bueno, pero también son ciudadanos, tienen derecho. Sí, pero ellos no pueden juzgar lo que ellos abiertamente han manifestado. Tal cual. Esta juez que ahorita está en boca de todos, ¿no? La de Coatzacoalcos, Sí. Veracruz. Ella abiertamente fue grabada en una manifestación en contra de quien era el presidente de la República en aquel entonces, Andrés Manuel López Obrador, en donde le gritó desde comunista, tirano y un sinnúmero de situaciones. No me puede venir a decir que ella está resolviendo con libertad de jurisdicción y que no tiene ningún interés en el presente asunto, cuando incluso ella desde un principio debió haber desechado el amparo porque sabe que no tiene facultades, por más que ahora traten de justificarlo, mi querido Álvaro. Pues es, Esto que ha causado un grave problema en el medio jurídico. Te voy a explicar por qué. Porque personajes como yo, que abiertamente nos hemos atrevido a alzar la voz y a dar nuestro punto de vista, pues nos vemos afectados también por varios de los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial en su conjunto, al grado de, pues incluso a mí me iniciaron una carpeta de investigación porque decían que mi firma no era mi firma y tuve que llevar peritos para que demostraran que mi firma sí era mi firma y yo poder continuar con el procedimiento, ¿no? Entonces, situaciones como esta las vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Pues porque obviamente es un grupo que siente que tiene una pérdida de privilegios y que sienten que se lo han ganado. Pero recordemos algo, mi querido Álvaro. Qué curioso que la mayoría de los personajes que terminan siendo jueces, magistrados o ministros en este país o tienen familiares dentro del Poder Judicial y si bien es cierto tienen que hacer exámenes de oposición, por lo general los que tienen un padrino, un amigo o un familiar que es juez, magistrado o ministro, son a los que les terminan concediendo esa plaza y al grueso, a lo mejor del Poder Judicial, no se le concede. Y eso no es coincidencia, mi querido Álvaro, eso se llama nepotismo. tal cual. Bueno, eh, respecto a lo que mencionabas anteriormente, antes del tema del nepotismo, lo que está haciendo el Poder Judicial, lo que están haciendo los juzgadores por esa pérdida de privilegios, es política. Ahora van a poderla hacer fuera de los juzgados o de los tribunales, hasta para quienes, digamos, puedan participar en la elección de jueces de distrito, de magistrados de circuito y de ministros, si es que quieren hacerlo. Y los que no quieran, como ha habido muchas reuniones, renuncias ya, pues van a seguir. En una de esas nos encontramos con que van a ser candidatos a diputados del PRIAN, de senadores, dentro no mucho, ¿eh? Algunos los veremos por ahí, muy probablemente. Y me queda completamente claro. Mira, me parece que cada quien puede tener la ideología que más le guste o más le convenga, mi querido Álvaro. Eso no me parece que sea el problema. El problema es la doble moral de decir que tú vas a resolver un asunto sin ningún interés de por medio, ¿no? Esa es la parte en donde me parece ilógico. Pero vayamos todavía más allá. Fíjate, aquí lo que me llama poderosamente la atención es
La soberbia de decir que no hay gente afuera del Poder Judicial que tenga la capacidad para ser Así juzgador en es. este país. Eso me parece increíble. Te voy a explicar por qué. Fíjate, imaginemos que estos comités de evaluación busquen a los mejores perfiles que se puedan encontrar y que esos perfiles todos hagan un examen de oposición. Todos que hagan un examen de oposición y los mejores 10 perfiles, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y como del Poder Judicial, sean los que tengan la posibilidad de ir a los cargos de ministro o de magistrado o de juez, dependiendo. Pero estamos hablando de los mejores perfiles y los mejores calificados. Dime entonces en qué podría perjudicar el hecho de que quien salga, ¿no?, ganando en esa votación no tuviera la capacidad técnico-jurídica para poder realmente desahogar un juicio como juzgador, porque yo tengo una visión, yo tengo más de 27 años dedicándome a la postulación en materia penal. Soy un abogado litigante nato, ¿no? Y yo en lo personal me parece que un juez llegue y me desacredite pensando que porque él tiene carrera judicial, tiene mayor capacidad que yo, pues me parece un insulto. Y me parece un insulto, ¿por qué? Porque él tiene una visión como juzgador, yo tengo una visión a lo mejor como defensor, pero incluso también puede haber muchísimos docentes, puede haber muchos fiscales que tengan la capacidad para realmente resolver. Tenemos un grave problema en México, Álvaro, por lo menos en materia penal. Adoptamos un sistema que se llama penal adversarial, que nos lo impusieron, por así decirlo, que viene de países anglosajones, en específico como el de Estados Unidos, en donde allá se tiene un jurado popular. Entonces, lo que buscábamos era tener un procedimiento legal que fuera regulado por un juez, en donde las partes, llámese fiscal y llámese el abogado defensor, así como el asesor jurídico que acompaña al fiscal, cada uno manejara sus posturas y que un grupo de ciudadanos comunes llegaran a una conclusión de culpable o no culpable. En México, como no tenemos jurado, le quitamos esa parte que era priorizar la justicia sobre la legalidad y nos quedamos en un sistema legaloide, que desafortunadamente siempre beneficia al rico, al poderoso, al potentado. ¿Por qué? Porque incluso hasta cuando por fin lo puedes vincular a proceso, que esas eran las primeras quejas, que no se podía vincular a proceso, le terminas concediendo beneficios para que no sean lesivos a miembros de la delincuencia organizada o a presuntos miembros de la delincuencia organizada. Porque, por ejemplo, los encuentran con chalecos tácticos, armas de fuego, explosivo, y dicen, oiga, es que trae las siglas que dice CJNG, que nosotros entendemos es Cártel Jalisco Nueva Generación. Demuéstreme que realmente significa CJNG, que sea Cártel Jalisco. Bueno, llegamos a un grado, si me explicó, ya pues que me parece ridículo, porque demuestra que cuando quieres apoyar o ayudar a un personaje en específico, pues tienes forma de hacerlo. Como no tenemos criterios definidos y todo es de interpretación, pues se presta a interpretar a la conveniencia que tú quieras. Por último, abogado César Gutiérrez Priego, ¿sí vas a buscar ser ministro de la Corte en la elección del próximo año? Sí, Álvaro, mira, tomé la decisión y te voy a explicar rápido cómo fue. Yo estaba en alguna entrevista con una persona que tú conoces que se llama Manuel Pedrero. Yo normalmente lo apoyo, ¿no?, con algún comentario en un programa que él tiene en redes sociales y él me preguntó que si a mí me interesaría participar para ser ministro. Y yo le comenté que yo consideraba que había perfiles mucho más preparados que el mío para ser ministro de la Corte. Y él me dijo, no te pregunté eso, te pregunté si te interesaría. Y le voy a contestar, o sea, le contesté lo mismo que te voy a contestar a ti. Yo que soy un abogado litigante, sería una grosería de mi parte si tengo la posibilidad de aspirar. Me parece que incluso sería una falta de respeto a mi profesión si yo tengo la oportunidad de aspirar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia y cumplo con los requisitos hasta el día de hoy, no apuntarme por lo menos para intentarlo. Y más por el hecho de que cuando lo dije, vi muchísima aceptación de la gente, al grado de que me sorprendió. Fuimos hace poco a la Feria Internacional del Libro y que la gente me tratara como me trató, que me arropara como me arropó y que tuviera yo la oportunidad de platicar con ellos, que me dijeran, licenciado, lo felicito porque usted apoya a la Cuarta Transformación, pero lo hace desde la comodidad de su despacho o de su negocio.
me dice, pero ya llegó el momento a lo mejor de que usted también participe pues en esta cuestión que no es política directamente, pero que sí tiene que ver con el grado de expertise que usted maneja, que son las leyes, el ambiente jurídico. Porque a mí a lo mejor me han ofrecido trabajar en el gobierno, tanto local como federal, y yo siempre he declinado porque considero que a lo mejor no es algo en lo cual yo pueda participar y que pueda haber mejores perfiles que yo. La realidad es que tomé la decisión de sí participar, Álvaro, y por lo menos registrarme y ver si tengo las posibilidades. Claro, estarán estos comités de evaluación, posiblemente haya perfiles mejores preparados que el mío, y créeme que si no quedo seleccionado para ser candidato, apoyaré algún perfil que sea afín al movimiento de Cuarta Transformación, que es en el que yo creo, y que lo apoyaré también, pero si sí termino yo teniendo la oportunidad de ser candidato, la voy a buscar y la voy a pelear con todo porque creo que podemos hacer un buen trabajo. Bueno, se ha manifestado también por buscar participar en la elección Roberto Gil Suart, el ex secretario particular de Felipe Calderón, ex subsecretario de Hacienda en ese mismo gobierno, diputado federal, un personaje que ha defendido a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esos residuos del calderonismo, en una de esas se enfrentan. No, bueno, me queda claro. Gran parte de haber hecho público mi deseo por participar fue porque me dicen, oye, ¿qué opinas de que Roberto Gil dice que va a ser el primero en registrarse para ser candidato a ministro? Le dije, pues si él es el primero, yo seré el segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo a lo mejor en una autoevaluación considero que puede haber perfiles más preparados que el mío, pero cuando veo que un personaje que él está ligado al despacho de Javier Cuello Trejo porque es su sobrino, ¿no? Obviamente, pues me queda completamente claro que él, por lo menos en litigio, no sabe, no conoce. Él, por supuesto, que puede representar un despacho, pero siempre ha manejado los asuntos pues, por medio de las conexiones políticas que él tiene y de los conocidos que tiene dentro del ámbito judicial. La realidad es que yo nunca, yo que tengo más de 27 años postulando en materia penal, que soy un litigante nato, nunca lo he visto en una sala de juicio. Nunca he tenido la oportunidad de encontrármelo. Cosa distinta a lo mejor con su primo, el hijo de, con Javier Cuello Suart. A él sí me ha tocado encontrarlo. Pero a Roberto Gil, por supuesto que no. Pero además, con todo respeto, mi querido Álvaro, yo jamás me podría perdonar el no competir contra un perfil que creo que le abriría la puerta nuevamente al calderonato en este país. Ni modo que Roberto Gil, que fue secretario particular de Felipe Calderón, tampoco se haya enterado que Genaro García Luna era un narcotraficante consumado que formaba parte de un grupo criminal como el Cartel de Sinaloa y tampoco se enteró. Entonces, me parecería criminal incluso no intentar por mi parte que un personaje como él no llegue a la Suprema Corte de Justicia. Pero fíjate cómo son... la verdad es que son perversos, pero tiene lógica lo que están buscando, mi querido Álvaro. Ellos saben que van a poder posicionar algunos perfiles de oposición para poder competir en la selección de perfiles para ser candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y que ellos a lo mejor podrán tener 2 o 3 candidatos por ahí, porque hay gente muy preparada también en la derecha, eso lo tenemos que reconocer, y que a lo mejor podría ser seleccionada, ¿no? Por medio de estos comités de evaluación. Y ellos entonces tratarán de ver cuáles son de estos perfiles los mejor posicionados para tratar de aglutinar los votos ahí. Como saben que no pudieron competir legalmente, perdieron las elecciones, pues entonces ahora con las mismas reglas del juego quieren competir. El mismo Roberto aquí lo dijo, estas son las reglas del juego y así vamos a competir. En una de esas nos descuidamos y ciertos personajes como ellos pueden quedar como ministros de la Corte. ¿Por qué crees que quiero ir más allá nada más del discurso? No puedo yo permitir ni criticar que un personaje o un perfil como él intente ser candidato a la Suprema Corte de Justicia y no intentarlo yo. ¿Por qué? Porque yo prefiero competir con él y en lo personal creo que tengo mayores atributos para poder ser ministro de la Corte que un personaje como Roberto Gil. Pues vamos a estar al pendiente todavía del procedimiento que falta, César, y por supuesto que aquí platicamos cómo no. Muchísimas gracias el día de hoy. Al contrario, Álvaro, un placer estar contigo y todas las personas que nos dieron la oportunidad de vernos. Que tengas buena tarde. Igualmente, gracias, abogado.